como bien dices, es sí, son cuentos, está la violencia ahí, pero en otro tono, en otro registro, ¿no? Más, pues más cercano a la literatura fantástica, más cercano a otras atmósferas, ¿no, Mónica? Bueno, tenía ganas de trabajar, si no bien la literatura fantástica, porque no creo que sea un libro en donde todos los cuentos trabajen con rasgos fantásticos, pero sí que creo que hay algunos cuentos en donde decido tomar rasgos de los fantásticos. En esa línea creo que me sigo manteniendo en esto de querer obsesivamente tomar rasgos de géneros distintos sin nunca comprometerme con ninguno. O sea, soy una poliamorosa de géneros literarios. No me termino de comprometer con ninguno. Desde que soy fan absoluta de escritoras como Harmonia Somers, ¿no? Como Alejandra Pizarnik con La Condesa Sangrienta, que hay momentos en donde está todo también rayando en lo fantástico. Y así, ¿no? Como creo que es una tradición que me llama, ¿no? También Elena Garro, que ha trabajado también un tipo de literatura también así, también me fascina. Entonces, sí creo que quería trabajar con esos rasgos, sin terminar convirtiendo los cuentos en cuentos del todo fantásticos. Sí. Fusionas desde mitologías europeas con mitologías latinoamericanas, ¿no? Rasgos muy latinoamericanos, muy de la tierra, muy del origen también aquí, ¿no? Sí, sin duda alguna, o sea, sobre todo hay de mitología, eso de los Andes, ¿no? De la mitología andina. De la mitología andina y la simbología andina. He trabajado con muchos símbolos de la andinidad, como los volcanes, las montañas, que en Ecuador, por ejemplo, o en toda la zona andina se los llama apus, a las montañas o a los volcanes, ¿no? Con la simbología de los cóndores, por ejemplo, que también es un animal que representa de hecho la andinidad también, y que justamente trabaja con esa forma en esas tierras se une o se ve de una forma cíclica la vida y a la muerte, ¿no? No como si fuera la muerte el fin, sino la muerte parte de un ciclo en donde la vida regresa, ¿no? En ese sentido siempre hay resurrección, ¿no? Entonces, he trabajado con muchos de esos símbolos, de esos mitos, y también en narraciones orales de los Andes, pero sin ningún tipo de ambición costumbrista ni naturalista. O sea, en ningún momento he querido hacer un retrato de la andinidad, porque no es para nada mi ambición, sino más bien llenarme de todos esos pulsos poéticos que están primero en la oralidad, en las bases de la mitología y de la ancestralidad, en la simbología, y todas esas imágenes, toda esa imaginería andina, trasladarla a historias de nuestros días, historias que tienen que ver con el deseo, con la violencia, con la pérdida, con un montón de cosas, ¿no? Para hacerlo lo que es el mundo andino hoy en día, que es rabiosamente contemporáneo y que también es profundamente y traumáticamente mestizo también, en el sentido de que hay allí un sincretismo de cosas muy locas que a veces todavía no hemos terminado de resolver ese conflicto también, que es conflictivo, ese sincretismo es conflictivo, ¿no es? Pero es así que siguen los temas de los universos infantiles y muchas de las violencias que rozan los universos infantiles, ¿no? Hace unos días se descubre que en un cantón muy específico de la Sierra Ecuatoriana, todo un conjunto de vecinos estaba violando a sus hijas y vendiéndolas a los vecinos. Y llevaban, no sé, años abusando de sus hijas, en una cuestión casi familiar, casi de comuna, en donde estaban abusando de las niñas. Esto que te estoy contando, que se acaba de descubrir hace poco en la operación Querubín, es algo que pasa en Ecuador, no sé, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo se están desmantelando casos de abuso infantil. Es un país tremendamente violento, en donde las mujeres no pueden abortar porque son llevadas a la cárcel si lo intentan, pero paradójicamente la mayoría de la tasa de mujeres embarazadas son jóvenes, y ni siquiera jóvenes, son niñas, ¿no? Y la mayoría de estas niñas abusadas por miembros de su familia o de su ámbito más cercano. Entonces, hay una impunidad con respecto al trato del cuerpo en Ecuador en general. Ahorita me estoy enfocando en los casos de las mujeres, pero podría hablar en general, ¿no? Abordar estos temas que al final son tus temas, son tus obsesiones que has tratado desde novelas más realistas. Ahora, al hacerlo de esta
en estas atmósferas, ¿qué otra dimensión encontraste o descubriste para hablar de la violencia? A mí lo que me interesó sobre todo, ya te digo, que era explorar, hacer una experiencia, una exploración poética en torno a la simbología, ¿no?, del mundo andino. Creo que lo que me aportó, porque todos los temas que trabajo en este libro son temas que yo he ido trabajando poco a poco en mi obra, tiene que ver, son relatos violentos que van sobre situaciones hostiles, sobre la crueldad, sobre lo que unos cuerpos deseantes son capaces de hacerles a otros cuerpos con tal de satisfacer sus propios deseos. Todos estos son temas que yo he trabajado en mi narrativa de una u otra manera, en los temas de la violencia. Em, pero nunca los había trabajado desde la simbología del mundo andino, que era algo que me interesaba. La violencia no es privativa del mundo andino, pero sí es la mirada sobre la violencia, ¿no? Cada sociedad mira la violencia de una manera muy específica y soporta la violencia de una manera muy específica, ¿no? Pienso, por ejemplo, si un cuento como el de Sangre Coagulada podría siquiera existir en un país que ya lleva muchísimos años con la ley del aborto aprobada, ¿no? No tendría cabida, ¿no? Pero en los Andes sí, y específicamente en Ecuador sí, porque es algo que todavía, es una situación de violencia que todavía se vive allí, ¿no? Entonces, los miedos, los horrores, las violencias son geográficas también, ¿no? Tienen toda esa emotividad del paisaje y de la geografía en donde uno vive, pero también toda su historicidad y toda su situación, ¿no? Sociopolítica, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que allí me pudo dar pulsos que me permitían explorar, yo creo, y trabajar con determinadas cosas que siempre me han llamado la atención como, y que están en mi narrativa, como los volcanes, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Es una, así como los cocodrilos que aparecen en muchos de mis textos, también los volcanes, y aquí he podido trabajar más con esa simbología. ¿Por qué los cocodrilos? Ay, porque soy de Guayaquil y, y Guayaquil es una ciudad costera bueno, costera, bueno, es un puerto, pero es más que nada puro manglar y río. Y está llena de cocodrilos. Todos los manglares tienen un montón de cocodrilos y de caimanes. Y cuando la ciudad, además, es una ciudad tropical, ¿no? Cuando llueve esas lluvias tropicales, torrenciales, se inunda la ciudad porque sube el río y de repente se inunda la ciudad y hay boas, cocodrilos, sapos por la calle, pero sapos así grandes, ¿no? O sea, es como, se convierte como en un lugar, eso, reptilíneo y reptiliano. Y yo desde pequeña he visto cocodrilos, entonces, pero así, te digo, ya no solamente en los manglares, sino ponte en la calle, ¿no? Salgo y en la calle un cocodrilo, ¿por qué no? ¿No? Porque se ha metido, salido del manglar a la calle, ¿no? Entonces es como para mí es una parte de mi imaginería poética infantil, ¿no? Y toda la simbología en torno a la mandíbula del cocodrilo, que eso también está dentro de mi literatura, ¿no? La capacidad que tienen de proteger, pero también de triturar. Sí, ¿no? Hay allí como un mundo simbólico. Soy muy simbólica, me encanta el mundo simbólico. De hecho, tengo aquí un libro de Cirlot que se llama El Diccionario de los Símbolos Ah, y es como bien. el mejor regalo que me hicieron en Navidad. O sea, es mi Biblia, el Diccionario de los Símbolos, me encanta. ¿Cuál es tu símbolo favorito? Ay, uf, pues a ver, con los que más trabajo son sin duda alguna los cocodrilos y los volcanes. Y ahorita mismo estoy cada vez más enamorada de los volcanes, o sea, estoy absolutamente enamorada con toda la mitología que hay en torno a los volcanes, ¿no? Los volcanes como dioses, como deidades, pero también deidades que generan fertilidad en una tierra porque evidentemente la generan, pero también que destruyen, ¿no? Y como Ecuador es un país que está repleto de volcanes, tiene como no, es que no recuerdo, 70 y pico de volcanes, 80 y pico de volcanes, no recuerdo el número de volcanes que hay, pero sé que hay como una treintena de ellos que están activos. O sea, entonces, y es un país tan chiquito que, no sé, tengo como esa sensación siempre la he tenido de que en cualquier momento desaparecemos, porque estallan los volcanes, estamos en pleno cinturón de fuego, todo el rato en Ecuador hay terremotos constantes. Al final hablar de la violencia es hablar de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, la violencia es lo que nos da conciencia de nuestra vulnerabilidad. Bueno, la violencia etimológicamente significa abundancia de fuerza, ¿no? Entonces, cuando decimos que la
naturaleza es violenta, estamos diciendo en realidad, no que sea cruel, porque no hay tal cosa como la crueldad en la naturaleza, no es que sea cruel, es que tiene una fuerza apabullante que es capaz de destruir todo a su paso en el medio de nosotros. Y nosotros también somos violentos porque a veces ejercemos abundancia de fuerza sobre aquellos que no tienen esa abundancia de fuerza, ¿no? Entonces, pensar la violencia como esa abundancia de fuerza, y también entender que la escritura, yo creo que la escritura es una abundancia de fuerza también, ¿no? O sea, cuando uno escribe, o por lo menos cuando uno escribe desde los lugares en donde yo creo que escribo con una abundancia de fuerza, y por eso creo que mi narrativa puede llegar a ser bastante turbadora, o sea, incómoda incluso para algunos. Es incómoda porque tiene una abundancia de fuerza, o sea, sí que es violenta, yo creo que es violenta de verdad. Pero creo que también es así de violenta porque precisamente estoy todo el tiempo consciente de esta vulnerabilidad de la que estamos hablando y me da miedo, y entonces escribo con rabia, con la rabia que tiene alguien que tiene miedo de morirse, ¿no? O sea, estás desesperado por sobrevivir, yo qué sé. Honestamente creo ser una persona muy sensible, creo que porque soy así de sensible, paso miedo con respecto a la violencia y me conturba la violencia de tal modo que solamente puedo escribir sobre ello, ¿no? O sea, escribo con violencia, con rabia y escribo sobre la violencia porque es lo que me turba. Si no me importara o si yo pudiera ser como ojos ciegos a ello, pues estaría escribiendo sobre cualquier otra cosa. No termino de resolver por qué somos tan crueles, o sea, no termino de resolver la crueldad, no termino de resolver la crudeza, la hostilidad de ciertas situaciones y termino escribiendo sobre ellas, no para resolverlas, porque obviamente la escritura no hace eso, pero sí por lo menos para sacarlo del sistema, ¿no? Y ponerle palabras, ¿no? Y pensar en ello, la escritura como un ensanchamiento también del tiempo del pensamiento, ¿no? Te ensancha el tiempo del pensamiento y de repente te da una sensación de que tienes un poquito más de control sobre las obsesiones. No es que las tengas, pero te da la sensación de que las obsesiones no te van a comer, de que hay una forma en la que puedes vivir con tus obsesiones, tus preocupaciones, tus miedos, y mantenerlos un poco dentro de la zanja, no sé, controlados un poco.